Muy buenas tardes, buen encuentro que tenemos para considerar las cosas que el Señor nos pone en nuestro corazón, para meditar en las Escrituras del Nuevo Testamento en nuestro caso, y para seguir con nuestro estudio. No penséis que me he olvidado, ni mucho menos que estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Pero la coyuntura, la situación, me hace que internamente quiera comentar algo sobre la vida de la Iglesia. Y cuando digo Iglesia no me refiero a la estructura jerárquica, institucional, que se llama la Iglesia. Nos lo hemos buscado, nos gusta en el fondo, pues una serie de complicaciones. La Iglesia universal, la Iglesia particular, la Iglesia triunfante, la Iglesia que está aquí, estamos luchando. Hermanos, todo eso me cuesta verlo en las Escrituras. Yo considero que lo que el Señor nos enseña cuando le dice a Pedro, después de la confesión de fe que él hace, inspirado, como dice Jesús, por el mismo Dios, de que tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Sobre esa base, sobre la fe, se construye comunidad, se construye eclesía, se construye todo aquello que hace que estemos cohesionados y unidos en las cosas del Señor. De hecho, no se me ha olvidado que estamos en Hechos, pero vamos a seguir viendo algunos aspectos que considera Pablo en la iglesia de Corinto, porque nos ayuda también a vivir nuestra vida concretamente, actualmente. Son temas sueltos, pero que son interesantes. Habíamos hablado sobre la libertad del creyente. Si os acordáis, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 23. Y al final, en el 31, hay una conclusión preciosa de Pablo. Dice: ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No hagáis tropezar a nadie. Fijaos que en el fondo lo que Pablo está dándole el acento al amor. No hagáis tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la comunidad o a la iglesia de Dios. Haced como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Fijaos que el camino que hace Pablo es un camino por el cual él intenta agradar a los demás en el amor y sobre todo, que se llegue a la salvación. En el capítulo 11 empieza: imitadme a mí como yo imito a Cristo. Es claro, esto parece ser que para orgullo él, ¿no? Que él imita a Cristo. No, yo aquí creo que lo que está diciéndonos Pablo es: imitadme a mí, que intento imitar a Cristo. Y sigue el texto. Sigue el texto precioso, porque nos encontramos con una situación comprometida. Con la situación, algo diríamos que atañe a la costumbre civil y social de aquella época. El uso del velo por parte de las mujeres, y concretamente en la iglesia de Corinto. No olvidemos este detalle, que es en la iglesia de Corinto y que no podemos, ni mucho menos, generalizar el tema. Lo vemos en el versículo 16, fijaos, como Pablo, después de haber hecho la disertación y haber hablado sobre el velo en las mujeres, dice algo que desmonta cualquier opinión generalista. Si alguien insiste en discutir este asunto, el del velo,
tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Se había producido una serie de comentarios sobre la vestimenta femenina y en concreto con el uso del velo. Por lo tanto, no hagamos de un particular algo general. Eso es una costumbre que tenemos todos de hacerlo. Yo a veces he hecho, y lo hago en la iglesia, un ejemplo, hace unos domingos lo hice. Un ejemplo clásico, que eso yo lo aprendí ya cuando estaba estudiando el bachillerato y estaba graduándome en filosofía. Un particular no hace un general, pero un general sí que hace un particular. Es decir, un ejemplo. Si yo afirmo que todos los elefantes son blancos, cuando veo un elefante será blanco. Ahora, si yo veo un elefante blanco y lo afirmo, eso no significa que todos los elefantes vayan a ser blancos. Eso es un principio que hemos de tener claro. No hagamos de un particular algo general. En este caso, lo del velo, Pablo está tratando un tema particular de la iglesia de Corinto. Sobre este tema, hay quien duda de la autoría del texto que sea de Pablo. Y es posible, no digo que no lo sea. Pero asumamos que puede ser. El problema está en la referencia al ambiente social del entorno. Una mujer sin pelo en Corinto, puerto de mal, puerto con marineros, con vicio, con lujuria. Sin pelo, esta mujer, o con el pelo cortado, en aquel momento significaba que tenía una vida licenciosa e incluso era prostituta. Y claro, era difícil entender que pudiera participar en la vida comunitaria esa mujer. Y por eso, en lugar de que esa persona estuviera en medio del grupo con el pelo rapado o el pelo cortado, se les invita a ponerse velo. Hay una anécdota curiosa que nos pasó en la iglesia. La iglesia nuestra es una iglesia abierta, progresista en este sentido, que recibe a todas las personas. Y en cierta ocasión, una persona dejó de venir a la iglesia y nos dijo que mi esposa, mujer del pastor, tenía el pelo corto y eso no podía ser. Claro, indudablemente, dices, bueno, ¿qué forma de interpretar tiene esta persona? Sin embargo, analizando profundamente este pasaje, podemos darnos cuenta de un detalle. Leemos 11:5, que dice: en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Yo me gustaría saber si realmente este texto lo escribió Pablo o fue la interpolación de algún copista que tenía problemas y no aceptaba a una mujer en un ministerio. Lo digo porque es curioso, porque precisamente en la misma carta, en el capítulo 14, 34, versículo 34, nos dice lo siguiente: las mujeres guarden silencio en la iglesia, pues no les es permitido
hablar, que estén sumisas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí nos dice que la mujer no debe de hablar, y aquí nos dice que si habla, debe tener un signo en la cabeza. ¿En qué quedamos? Esto confirma las posibles, repito, interpolaciones, añadidos o supresiones que a lo largo del tiempo se han producido por los copistas para respaldar sus propias opiniones. Si me dice Pablo en un lugar que la mujer guarda silencio en la congregación, no puede después o antes decir que si va a hablar, que lo haga con un velo, si ya tiene prohibido el hablar. Eso es evidente, hermanos y hermanas. Por eso el argumento que hace aquí después, en el versículo 11, sin embargo, en el Señor, ni la mujer existe aparte del varón o del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Aquí está haciendo una referencia, Pablo, interesante, de unidad, porque así como la mujer procede del hombre y también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Y dice, juzgad vosotros mismos. Juzgad vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No se enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Aquí sustituye el velo por el cabello. También tengámoslo presente. Es decir, hay grupos religiosos a los cuales respeto mucho, evidentemente cada uno es libre, de que además la mujer que lleva el pelo largo se le obliga a poner un velo. Es incongruente. Dice, si alguien insiste, después dice algo que lo veremos, no quiero adelantarme. Así que el argumento que hace aquí Pablo, seamos sinceros, queda muy flojo, según mi opinión, y depende más de la interpretación del autor que no de un punto de vista objetivo. Interpretamos, y cuando interpretamos tenemos una serie de prejuicios que condicionan nuestra interpretación. Por ejemplo, un ejemplo, en el versículo 10 de este mismo capítulo 11, que después veremos la cena del Señor en otra ocasión, porque hoy estamos dando hincapié en este punto. En el versículo 11 dice, sin embargo en el Señor ni la mujer existe, como he leído antes, aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Y más adelante dice que ha de llevar velo a causa de los ángeles. La palabra ángel, siguiendo la línea que hemos visto y que vimos en su momento, y si alguno desea consultar algún vídeo anterior nuestro, pues la palabra ángel significa mensajero, y en Apocalipsis se le aplica al pastor de las 7 iglesias, al responsable de la congregación, y que asumen la responsabilidad del servicio cultico. Por lo tanto, si la mujer lleva velo, lo hace como reconocimiento de su autoridad por parte del pastor para ejercer un ministerio. Eso está de acuerdo con lo que encontramos en Gálatas 3:28, que nos dice que no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Es importante, como hemos dicho más de una vez, ver los principios que no las particularidades. El principio
es precioso. Y aquí, en nuestro texto del capítulo 11, repito lo que he dicho. Está en el versículo 16. Si alguien insiste en discutir este asunto, aquellos que en catalán decimos capfica, es decir, mete la cabeza, testarudo, cabeza dura, en este tema, tenga en cuenta que nosotros, es decir, aquellos que seguimos el espíritu de la letra y el espíritu del Señor, no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Tú quieres hacerlo así, hazlo. Tú no lo quieres hacer así, no lo hagas. Somos libres, pero nunca para obligar a otros a hacer aquello que nosotros interpretamos, porque la interpretación no deja de ser una opinión, y una opinión siempre está sujeta precisamente a subjetivismos. Por eso insisto, vayamos a lo central, que son los principios bíblicos, para aplicarlos a nuestra vida, pero no como cosas absolutas. Hemos de tener la mentalidad y la capacidad de comprender, aceptar e incluso asimilar que hay cosas, que hay otras personas que piensan diferentes a nosotros. No voy a seguir alargándome más hoy. Voy a dejar a vuestra consideración y pensar que el próximo sábado entramos en un tema también de orden dentro de la congregación de Corinto, pero que también es aplicable a nuestras comunidades. Quiera el Señor que estas palabras de hoy lleguen y se entiendan por la gracia del Señor.